Hola, ¿cómo están, chicos? Estamos en el día 78 del reto, aquí junto a mi amigo Isaac. Saluda, por favor, Isaac. Hola, ¿qué más puedo decir? Estoy contento de estar acá. Muy bien, vamos a empezar hoy con Juan capítulo 8. Es casualidad, ayer era Juan 77 y era capítulo 7, ahora es 78 y es capítulo 8. Vaya. Bueno, no es broma. Sí. Ya, vamos a empezar. Isaac va a leer Juan 8 del 1 al 30 y yo la otra parte. Muy bien. La mujer adúltera. Capítulo 8. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Le dejo esta segunda parte a Alex. Ok, vamos a continuar con el 31 hasta el final. Lo bueno de ser dos personas es que se puede descansar en la lectura, ¿no? Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido
esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a compartir las enseñanzas. Del 7 al 11 usted va a poder observar que los judíos querían ponerle una trampa a Jesús, ¿no? Le trajeron una mujer que había sido encontrada en el pleno acto de adulterio y le dijeron que es así tal cual dice acá. Dice en el 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues ¿qué dices? Pero Jesús les dijo en el 8, e inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. En el 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros estén sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 8. Y continuamos hasta el final, hasta el 11. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué importante es que nosotros no juzguemos a las personas, porque ninguno de nosotros es digno de juzgar a nadie, ¿no? Porque el juicio es como decir, dar una sentencia, ¿no? A este nivel yo veo por qué, en estos versículos, porque ellos querían que esa mujer fuera apedreada, ¿no? Que muera, en pocas palabras. Pero aquí Jesús tiene misericordia de ella y mira la sabiduría de Dios, ¿no? Le dice que alguno de ustedes esté libre de pecado, se al tirar en la piedra, y todos se fueron. Pero hay algo que me encanta en el 11, le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no nos condena, pero debemos dejar el pecado, ¿no? Porque el pecado trae muerte. Hay personas que dicen: no, o entregan su vida a Jesús, pero no lo hacen a conciencia, ¿no? Se van un tiempito, ya después lo dejan. O sea, prefieren las cosas del mundo, prefieren cualquier otra cosa y continúan con una vida normal, cualquiera, ¿no? Sin tener a Dios presente. Y Jesús no le condenó, pero le dijo que deje de pecar. ¿Y cómo es la única forma que dejemos de pecar? Obviamente es buscando al Señor, ¿no? Aquí hay un versículo, el 15, creo que nos ibas a explicar, Isaac. Bueno. Versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ya, eso es el versículo, lo está diciendo Jesús. Y bueno, de acá sacamos que en primer lugar, como dijo Alex, Jesús no juzgaba a nadie. En segundo, de que nosotros no tenemos que juzgar según la carne. Y juzgar según la carne es juzgar según las apariencias, según lo que se ve a simple vista, según lo que se observa, digamos. Y bueno, nosotros, como si ya conoces a Cristo, entonces tienes que evitar formar perjuicios al ver una persona. Podría ser una persona que no se viste bien y tacharla de flojo, de vago, de lo que sea, cuando en realidad tiene sus porqués, digamos, y formarnos una idea equivocada de esa persona. Y al hacer eso nosotros estamos haciendo daño, estamos juzgando de forma tal vez no consciente, pero lo estamos haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, y Jesús nos dio el mejor ejemplo, ¿no? Él se juntaba con todo tipo de personas. Él se metía con todo tipo de personas de todas las clases sociales, de todos los estratos sociales. Entonces nosotros tenemos que ser así, ¿no? No juzgar a las personas, tampoco simplemente por eso significa, por ejemplo, me voy en el sentido de no irnos a los extremos. Un extremo sería juntarnos solamente entre cristianos, porque somos cristianos, digamos, ¿no? Pues tampoco es, digamos, andar en la fiesta, digamos, porque es lo opuesto, de fiesta en fiesta, porque allá hay pecado y todo eso, no. Podemos tener amistades que no sean cristianas, pero no haciendo la obra de ellos, digamos, ¿no? Y también impulsándolos o siempre redirigirlos hacia Jesús, en nuestra mejor forma. Dios no nos mandó para que seamos un grupo selecto y nadie más se meta al grupo selecto, sino para hacer más grande el reino de los cielos. ¿Ya? Eso. Y el otro versículo está en el 34. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora bien, acá hay una diferencia entre hacer pecado, entre pecar y vivir en el pecado. Una cosa es, digamos, si yo hoy día se me ocurre mentir, y otra cosa es muy diferente si yo acostumbro a mentir. Si yo acostumbro a mentir, y para mí mentir no es nada, lo miento, lo hago todo el tiempo, soy un esclavo de la mentira. Ahora, si por alguna razón sin querer se me salió una mentirilla, digamos, sigue siendo pecado, es verdad, pues no significa que yo sea esclavo del pecado, significa que sí cometí. Cuando uno tiende a cometer un pecado, lo hace continuamente, lo hace, qué sé yo, así como la mentira, mentir 7 veces a la semana, sí o sí lo hago, digamos, una vez al día, sí o sí, ya me vuelvo un esclavo de la mentira, soy un esclavo de la mentira, eso es a lo que se refiere.
Entonces, a eso se refiere. Entonces tenemos que tener cuidado y ver si estamos repitiendo un pecado continuamente, todo el tiempo, y tener cuidado con eso, porque nos podemos volver esclavos del pecado. Y cuando nos volvemos esclavos del pecado, no somos libres de verdad, porque tenemos literalmente el pecado gobierna sobre nosotros y también nos aleja de Dios. Y no tenemos entonces literalmente nosotros cara para acercarnos a Él. Pero también eso era lo que explicó Alex también, ¿no? Que incluso en esas situaciones nosotros podemos acercarnos a Dios, porque Dios no nos juzga. Aún siendo el único que puede juzgarnos, no lo hace. Pues sin embargo nos exhorta a Él a dejar el pecado, porque Él quiere hacernos libres, y ese es el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿a quién podemos acudir? Es a Cristo. Si estamos esclavos de un pecado y no podemos salir de Él por nuestras propias fuerzas, tenemos que ir a acudir a Jesús, porque Él nos va a hacer verdaderamente libres. Y somos libres en Él porque Él ya pagó el precio. Y si no somos suficientemente fuertes para dejarlo, dice su palabra en el Nuevo Testamento más allá, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces tenemos que fortalecernos en Él. ¿Y cómo lo hacemos? No solamente pidiéndoselo, también alimentarnos de su palabra, orando, comunicándonos con Él. Y también, por supuesto, dando nuestra parte, quitejares. Y se hará, se puede, cuando estamos fortalecidos con Él y en Él. No por nosotros, sino porque Él nos hace fuertes. Eso, y creo que el siguiente te toca a ti, Alex. Bien, aquí el 31 y el 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queridos amigos, acá tenemos la palabra del Señor, la Biblia, y nosotros debemos permanecer en esta palabra y ser realmente discípulo de Jesucristo. Significa conocerla, ¿no? Conocerla y ponerla por obra, la palabra de Dios. Es algo que muchas veces nos damos cuenta que los religiosos, por ejemplo, no hacen. Dicen, no, yo voy al culto, yo voy a la iglesia, y piensan que ya están bien, y no es así. Tienen que escudriñar las Escrituras, tienen que buscar al Señor, entender la palabra y ponerla por obra, porque aquí van a encontrar el propósito para sus vidas. Ahora, los últimos versículos, el 44, lo voy a leer directamente lo que le dice Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si en nuestros corazones o en nuestros sentimientos tenemos deseos, no sé, de mentir, de no matar realmente, pero el hecho de ya odiar a una persona, ya eso no viene de Dios, no proviene de Dios. Por lo tanto, debemos rechazar todos pensamientos, sentimientos de odio, de mentira. Todo lo que no viene de Dios no debe estar en nuestros corazones. Como hijos de Dios, si hayas recibido a Cristo, no podés aceptar eso. Tenés que parar ese pensamiento y rechazarlo en el nombre de Cristo Jesús, y poner tu pensamiento y someterlo a la voluntad de Cristo. En el 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Si guardamos la palabra del Señor, aquí a la muerte que se refiere a la muerte espiritual. Nosotros, guardar la palabra significa conocerla y hacerla. No vamos a ver la muerte, sino que vamos a ver al Señor en su gloria y vamos a estar con Él para siempre. ¿Alguna cosa más que quieras decir, Isaac? Había algo, pero ya me olvidé. Bueno, entonces les agradecemos por su tiempo, casi 20 minutos. Este día del reto ha sido, creo, uno de los más largos, pero espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Chau.